Vamos entonces a pedirle a Dios que nos ayude a pensar en este tema. Ya, pero todavía no. Dígalo conmigo. Ya, pero todavía no. Padre, muchas gracias porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Gracias porque está a la mano y podemos hoy ya vivir el reino de Dios. Habla a través de tu siervo, Señor, para que entendamos los intereses de tu reino y para que Gosén sea un capítulo abierto, una embajada del reino de los cielos aquí en esta ciudad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema de los cielos ha provocado a los estudiantes de la Biblia y en el siglo XIX hubo, yo creo que esto funciona, ¿verdad? A ver si funciona. No funciona. Ahí está, parece que si me paro aquí es mejor. En el siglo XIX hubo una gran controversia entre los estudiantes de la Biblia, especialmente en la iglesia luterana, y ahí se plantearon unas tendencias que yo creo que Dios inclinó a una persona a responder de esta manera: ya, pero todavía no. Presente y futuro del reino de Dios. Déjeme asegurarme que la tecnología funciona. No funciona entonces, ¿verdad? Entonces pásalas todas, por favor. Exacto, pásalas todas. Bueno, a fines del siglo XIX se planteó esta controversia. Uno decía, el reino de Dios es hoy. Tenemos que vivirlo hoy y hacer que el mundo sea como el reino de Dios. Lo malo de esa posición es que negaban el mañana, la venida futura de Jesucristo. Otros se fueron al otro extremo diciendo, el reino de Dios es mañana. Entonces hoy simplemente lo que tenemos que hacer es esperar que venga, pero hay nada que podamos hacer en este mundo. Eso planteaba el tema de la misión de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Entonces ahí venía también un apandillamiento. Para unos, la misión de la iglesia es hacer hoy un mundo mejor. Y eso significó muchas veces participación en la vida política, incluso comprometer la iglesia con los movimientos políticos para tratar de lograr un mundo mejor, porque la misión es hoy hacer un mundo mejor. Mientras otros decían, no, mira, la única alternativa es esperar que mañana viene el reino de Dios. Oscar Cullmann fue este teólogo luterano que en medio de toda esta controversia dijo, ya está aquí, pero todavía no ha llegado la consumación. ¿Quién quiere dar un aplauso? La siguiente, por favor. Siguiente. Todo. Perfecto. Comenzamos por Juan el Bautista. Conocemos bien la proclama de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado en el texto griego, significa, está aquí a la mano, se puede agarrar, ya está palpable entre nosotros. Pero el reino de Dios, según Juan el Bautista, se acerca cuando entramos a Él a través del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y sigue diciendo Mateo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y entonces son profecías del futuro milenial, pero que Juan está diciendo, ya está aquí. Estoy inaugurando esta nueva era. Juan, en ese mismo capítulo, en Lucas, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Ven que es el mismo mensaje que él había dicho en Mateo, para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y más adelante entonces, Juan es confrontado, ¿qué tú quieres decir con esto? ¿Qué significa arrepentimiento? Entonces Juan respondió a la gente que le preguntaba, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Repita la palabra de Juan conmigo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. A veces hemos predicado el Evangelio como que no tiene que ver con esto. Pero Juan está diciendo que arrepentirse significa asumir una actitud de solidaridad. Y segundo, cuando vienen los publicanos, los empleados públicos, y le dicen, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Cumplir las reglas, orden. Entonces los cristianos, los que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, somos cumplidores de las reglas, que no usamos pasaporte machete, no manejamos sin licencia. O sea, si somos empresarios, pagamos los impuestos. No metemos chivo en los exámenes. O sea, nosotros somos gente del orden. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, cuando los guardias le preguntaron, esos mafiosos siempre son iguales, él le dijo, no hagáis extorsión ni calumniéis, y contentaos con vuestra palabra. Eso en resumen significa vivir con sencillez. Vivir con sencillez. El hombre feliz andaba sin camisa. Mientras más ambiciones uno tiene, más infeliz uno es. La verdadera felicidad es aprender a ser feliz con cosas sencillas que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso significa arrepentimiento. Juan tomó la antorcha de Jesucristo. Jesús tomó la antorcha de Juan. Y Mateo, después de repetir la palabra de Juan, se la pone en la boca de Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús, después de eso, en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús plantea las bienaventuranzas. Y ustedes saben que las bienaventuranzas describen el carácter de los discípulos de Jesucristo. O sea, cada bienaventuranza es un rasgo que Jesús está estimulando. Jesús nos está diciendo que seamos así, bienaventurados los que son así. Los pobres en espíritu, los sencillos, los que no son ostentosos, los que lloran, los que sufren la situación del mundo, los que tienen hambre y sed de justicia, que les duele lo mal hecho, que están comprometidos con que las cosas se hagan bien, los pacificadores, que no son violentos, que buscan la conciliación de las personas, los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, Jesús está hablando de un nuevo tipo de persona. Cuando Jesús dice arrepentido, Él está diciendo, lleguen a ser personas de este tipo. Porque la predicación de Juan y la de Jesús se resumen en una cosa, formar un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo carácter, una persona diferente. Jesús añade algo muy importante y es, vosotros sois la sal de la tierra. La sal para actuar tiene que mezclarse con la carne.
y prácticamente desaparecer. Y no se ve, pero sala la carne. Entonces Jesús nos está diciendo, este nuevo carácter que estoy formando en ustedes es para infiltrarlos en la sociedad. Es para meterlos en las oficinas, en las escuelas, en los talleres, en el Congreso, con este nuevo carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Esa es la revolución de Jesucristo. O sea, la revolución de Jesucristo no es formar un partido para tomar el poder, es formar gente nueva para infiltrarlas en las sociedades de este mundo. ¿Cuánto dice amén? Amén. Y entonces esto nos lleva en el Nuevo Testamento al tema de ya, pero todavía no. Observen el Padre Nuestro. Los puritanos en el siglo XVIII, XVII y XVIII se agarraron de esta expresión. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La interpretación que ellos dieron es que el reino de Dios es cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando un grupo de personas vive de acuerdo con la voluntad de Dios, el reino de Dios se establece allí. Entonces la iglesia es un capítulo del reino de los cielos. La iglesia está llamada a ser un espacio donde se cumplen las reglas del reino de los cielos, donde hace la voluntad de Dios. En otra ocasión, en el mismo Mateo, Jesús dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, y lo hizo, sanó a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. De modo que el reino de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. La siguiente. En otros pasajes se declara sin ninguna duda que el reino de Dios es una experiencia presente. Porque algunos teólogos en el pasado llegaron a decir cosas muy sorprendentes. A decir, por ejemplo, que el reino de Dios es solo para los judíos. Que el reino de Dios no tiene que ver nada con la iglesia. Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es presente. O sea, estamos hoy viviendo el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, sigue hablando de algo. Lo que la iglesia está haciendo es estableciendo un anticipo del reino que un día va a ser sobre toda la tierra. ¿Quién quiere dar un aplauso por eso? Un día será universal, pero en la iglesia estamos viviendo un anticipo de todo eso. Nicodemo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando usted ve la palabra entrar, en relación al reino de los cielos, generalmente se refiere al presente, entrar. O sea, cuando una persona se convierte, entra al reino de los cielos, entra a la vida, entra a la salvación. Y eso es lo que Jesús le está ofreciendo a Nicodemo. Nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos son parte del reino de Dios? Allá afuera algunos son reformistas, otros son PRMistas, nosotros somos del reino de Dios. También, un aplauso para eso, también, fíjense que también es futuro, Miren cómo dice Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Eso es futuro. O sea que ya estamos, pero viene la consumación. Ya, pero todavía no. La misma idea aparece aquí, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que el reino de Dios es futuro, está pendiente, pero el reino de Dios está presente también a través del pueblo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? La siguiente. Esto provoca, hermanos, en todo el Nuevo Testamento, una tensión entre la iglesia y el mundo.
Fíjense que a veces uno se deja arrastrar a las discusiones de este mundo y yo soy esto, yo soy lo otro. Pues si tú eres parte del pueblo de Dios, tú estás en una guerra contra el mundo, el sistema actual. El problema, como Satanás nos ha engañado muchas veces, que hemos reducido la palabra mundo en el Nuevo Testamento a algunas cosas externas. Y nos hemos inventado muchas veces una lista de que no se puede esto, no se puede, reglas que no están en la Biblia. Y decimos, eso es el mundo. Pero lo dice la Biblia. O sea, nosotros los cristianos tenemos que ser bíblicos y estrictamente bíblicos. El mundo son actitudes. Y a veces cumplimos todas las reglas, pero tenemos actitudes pecaminosas que no son las correctas en el reino de los cielos. Jesús planteó la tensión entre la iglesia y el mundo. No ruego que los quites del mundo. Para muchos ser cristiano es salirse del mundo. Los monjes, las monjas se apartan de la sociedad para ser santos, separados del mundo. Jesús dice, no lo quites del mundo. Muchas veces los cristianos quieren vivir como si no estuvieran en el mundo. Cuando yo iba a estudiar psiquiatría, me dice la misionera, hermano Dunkel, yo no conozco ningún cristiano que sea psiquiatra en Estados Unidos. No estudie psiquiatría. Yo dije dentro de mí, ahora hay que estudiar para ver qué es lo que hay ahí adentro. Si ahí hay algo raro, lo voy a investigar. Y lo investigué. Lo investigué. Hubo un tiempo que se decía que si tú eres cristiano no puedes ser abogado. Y muchas veces se ha dicho, si tú eres cristiano tú no puedes ser político. Tú no puedes ser esto, no puedes hacer lo otro. No lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos políticos cristianos, pero que los guarde del mal. Lo malo es que muchas veces cuando vemos a los cristianos metidos en política es el mismo tigueraje. El mismo tigueraje. Ahí dañamos la cosa. Ahí no estamos actuando como ciudadanos del reino de los cielos. Jesús dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. O sea, esa es la tarea de la iglesia. Cogernos a nosotros y que esto es un laboratorio para formar hombres nuevos, mujeres nuevas, conforme a la verdad del Evangelio. Y entonces, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque es en el mundo donde vamos a dar testimonio del reino de los cielos. La siguiente. Estos pasajes dramatizan la misma situación en Santiago. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchas veces cuando hemos leído estos versículos simplemente los aplicamos pensando, bueno, que las muchachas no se pueden poner colorete. Ya no se usa eso, ¿verdad? En el tiempo cuando yo era joven, las mujeres usaban cretona. Ya no se usa cretona. Y entonces decían, las cristianas no usan cretona. Y entonces, eso es el mundo. No. El mundo es el pecado dentro de nosotros, que nos hace egoístas, que nos hace vanagloriosos, que queremos ocupar el primer lugar. Ese es el amor al dinero. El amor al dinero. Estaba hablando con unos creyentes en estos días y decían, no, porque me voy a Estados Unidos. Está bien, pero también hay que buscar la dirección de Dios. Quizá Dios quiere que te quedes en República Dominicana y que sirvas a Dios aquí. No es solo cuestión de dinero para el cristiano. No es que negamos la lucha por la vida, pero le damos el primer lugar al reino de los cielos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de esta carne, de esta naturaleza humana caída, los deseos de los ojos,
que nos llenamos así de esa lujuria que queremos, yo quiero. Yo recuerdo cuando estaba en España estudiando psiquiatría, que mi compañero de estudio dominicano logró comprarse un carro, su primer carro. Entonces me llevó para darme una vuelta en su carro. Yo todavía no tenía carro ni nada de eso. Y cuando él mira el carro así de frente, me dice, Dunker, esto es un sueño que yo tenía desde niño. Ya se llenó, tiene un carro. Como los dominicanos que van a Nueva York, los cadenuces que llegan, ¿verdad?, con toda su cosa. Y entonces piensan como que ya el mundo, ya dominaron, que tienen todo. Pero, hermano, eso es vanidad. Eso es vanidad. Yo no quiero decir que no se puedan usar cosas bonitas. Yo creo que las mujeres deben vestir, ponerse bonitas. Eso significa decoro. Y eso es lo que manda la Escritura. Pero otra cosa es hacerse esclavos de la apariencia. Y eso es que está hablando aquí. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En una oportunidad, cuando yo voy a subir al avión, un viaje que voy a hacer, ahí está mi compañero de estudio, pero él va en primera clase y yo voy en segunda clase. Yo me imagino que él pensaba, wow, triunfé. Dunker no ha triunfado porque él va en la clase común. Eso es vanidad de este mundo. En el mismo avión, si se hunde el avión, nos hundimos todito. O sea, son vanidades de este mundo. Y el mundo se pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. La siguiente, por favor. Quiero que vean en estas dos parábolas la estrategia del reino de Dios. Se nos va a preguntar alguna vez, ¿qué respuesta tiene la iglesia ante los males que hay en la sociedad? Ante lo que está pasando en el mundo. Y con demasiada frecuencia hemos dicho, no nos interesa. La iglesia no tiene que ver nada con eso. Pero miren que Jesucristo sí tenía una estrategia. No era una estrategia política, no era una estrategia temporal, pero miren la estrategia de Jesús ante la situación del mundo. Les refirió otra palabra diciendo el reino de los cielos, o sea, nosotros estamos en el reino de los cielos, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué significa esto? Que el plan de Dios es sembrarnos a nosotros como un grano de mostaza para que nuestra sociedad reverdezca y aparezca toda la bondad que sea posible como un reflejo del reino de los cielos. En el siglo XVIII hubo en Inglaterra el avivamiento inglés. Transformó la sociedad inglesa. Conversiones masivas por todas partes. Pero el resultado de eso fue la transformación de Inglaterra. La Inglaterra y el mundo occidental de hoy le deben su progreso a aquel avivamiento inglés del siglo XVIII. Porque los cristianos, como sal de la tierra, se metieron en todas las áreas de la sociedad. Llegaron al Congreso a luchar por los necesitados. Inglaterra estableció sistemas de seguridad social. Y eso luego se extendió a toda Europa, a los países protestantes. Y esos países disfrutan hoy de unas condiciones de vida como nunca antes había habido en la historia de la humanidad después de la caída. O sea, nosotros que vivimos en República Dominicana con un estado precario, no voy a decir fallido, pero por lo menos precario, no nos podemos imaginar lo que significa vivir en Europa. En Europa, tú naces en Europa y el Estado te garantiza toda la salud que tú necesitas. O sea, tú llegas a un hospital y nadie te está preguntando que si tú tienes seguro, que si no tienes seguro, que si tú tienes dinero, que si no tienes dinero, es que tú estás enfermo.
Lo mismo pasa con el sistema educativo, universal. Tú estudias en Europa hasta donde puedes. Y así mismo, o sea, un sistema de seguridad, y todo eso es cumplimiento de esta parábola de la mostaza. Lo que está pasando hoy en América Latina es que los cristianos no están dando ese resultado. Y en América Latina los cristianos van al mundo y no transforman al mundo, porque nos hemos concentrado en cosas externas en lugar del carácter. Otros están atando demonios, sacando demonios por aquí, demonios por allá, y los demonios del alma siguen intactos. Y esos son los que terminan destruyendo. El plan de Jesús es sembrarnos como una semilla de mostaza para que el árbol florezca. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, así como crece la harina, así nuestra presencia en el mundo debe contribuir a su transformación. No le pidamos a los políticos que nos den un mejor país. Si los cristianos en República Dominicana viviéramos el Evangelio de Jesucristo en todas las áreas donde nos desenvolvemos, este país estaría mejor. Este país tendría mejores estructuras. Lo que ha pasado es que los cristianos nos hemos dejado contaminar del tigueraje que reina en la sociedad dominicana. Y cuando llegamos a una posición, reproducimos los mismos vicios de toda la sociedad. Necesitamos entonces volver a la pureza del Evangelio. Necesitamos volver a un Evangelio que transforma nuestras actitudes personales para que Dios nos pueda enviar y depositar como si fuéramos levadura o como si fuera una semilla de mostaza para transformar el mundo. Finalmente, el Rey viene. ¿Cuánto dice amén? El Rey viene. Aquí estamos luchando, pero el Rey viene. Miren la venida del Rey. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, forastero y me recogisteis, estuvo desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuánto dicen amén? Eso tiene que ser el programa de la iglesia. Eso es lo que se nos va a preguntar allá arriba, cuando venga ese momento, arriba o abajo, donde sea. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. O sea, una iglesia actuando a nombre del reino de Dios tiene que hacer esas cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente. Entonces los justos les responderán diciendo, escuchen bien esta parte: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo él les dirá, léanlo conmigo por favor: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quién quiere dar un aplauso? Hay 2 mandamientos principales que Jesús enseñó y que los escribas lo sabían. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero amando al prójimo es la manera más efectiva de demostrar nuestro amor a Dios. Jesucristo dice, si lo hicieron a uno de estos, lo hicieron a mí. A ese que ayudamos en la calle, qué bueno, hermano, cuando uno tiene la oportunidad de ayudar y uno
ayuda. Yo le estoy mirando en la cara y yo sé que algunos de ustedes hasta me están haciendo señales así como que han vivido la experiencia. De que han estado cerca del que necesitaba algo y le hemos dado algo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hacemos eso, estamos proclamando el reino de Dios aquí abajo. Estamos actuando como semilla, estamos actuando como levadura, estamos glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Con cuánta frecuencia jugamos a la iglesia? Jugamos a ser cristianos. Tenemos el nombre de cristianos, pero con cuánta frecuencia no vivimos de acuerdo a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarte a orar en este momento.